y vengo a mostrar una metodología que aplicamos para una problemática que había surgido por un problema en la cuenca Matanza-Riachuelo, que se pedía un mapa sociodemográfico, y a nivel judicial se contestó desde el Ministerio de Salud el mapa sociodemográfico de la cuenca. Pero surgió que cómo hacer en una región que es tan compleja, con tantos municipios, con tanta gente, cómo determinar qué lugares son más apropiados que otros con variables individuales. Entonces, a partir de haber hecho un mapa que era un mandato judicial, donde cada variable era un mapa independiente, entonces, ¿cómo se podía integrar toda esa información en un único mapa? A partir de eso se presenta un proyecto de investigación a Salud Investiga, y es esto un poco lo que les vengo a mostrar. Entonces, esta metodología, que es la evaluación multicriterio en el entorno SIC, es muy eficiente para casos así de problemáticas complejas, porque uno va a integrar en la resolución de ese mapa final varias variables. Son varios criterios que uno necesita cumplir, satisfacer, para llegar a una solución objetiva. Entonces, nunca es posible llegar a una solución única. O sea, son varias soluciones que se pueden dar y son soluciones de compromiso. Entonces, acá lo más importante es que son más de una variable que va a definir el problema y que no existe una única solución posible. Hay varias soluciones y varias que pueden ser posibles. Entonces, para mostrarles un ejemplo, es cómo definir habitabilidad del territorio. ¿Con qué variables las defino? Entonces, la parte de legislación es importante, todo lo que sea catastral, todo lo que es infraestructura, la parte ambiental. ¿Qué selecciono yo para hacer una zonificación? Entonces, lo primero que hay que definir son las variables que uno va a seleccionar para definir o para decir qué territorio es habitable y qué territorio es poco adecuado para ser habitado. Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo para entendernos sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces esta es la ubicación, y el primer punto de la evaluación es identificar con qué variables voy a trabajar. Entonces lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que uno cuenta, en este caso georreferenciado, en la misma escala de detalle. Pásame ahora una seguidita. Entonces, más o menos, esto es las curvas de nivel, una tras de otra, porque es un ejemplo. Zonas de distintas elevaciones, pendientes, calidad de agua. Bueno, acá es las zonas inundables con la densidad poblacional, las industrias, los basurales, las viviendas, la calidad de las viviendas, la existencia de agua corriente, de cloaca, de energía eléctrica, de gas, las zonas pavimentadas. Bueno, entonces, ¿qué variable, si yo tengo que definir que un territorio o un sitio es habitable, con qué variable defino esa habitabilidad? Nosotros lo que decidimos es seguir este criterio. Todo territorio no inundable, con disponibilidad de agua potable, luz, gas natural, eliminación de efluentes domiciliarios a través de un sistema cloacal, recolección diaria de residuos, alejados de industrias, estaciones de servicio, basurales y cementerios, es un lugar apto. O sea, tiene que cumplir con todo eso para que sea apto. Es casi como un imposible en la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero esto me está marcando el límite más adecuado. Entonces, las variables que voy a usar son variables a nivel de radio censal para ver la cantidad de hogares o el porcentaje de hogares por radio censal, con agua, con placa, electricidad, gas y recolección de residuos, como
indicadores que me están diciendo que el lugar es habitable. Y como indicadores de amenaza eran las industrias basurales, estaciones de servicio y cementerio. Todo esto nosotros lo tenemos en la universidad como base de datos con toda la información, pero lo hemos usado en forma cualitativa. O sea, no me interesaba el rubro de la actividad de cada industria, sino la presencia de la industria. Entonces, ya acá lo importante era saber, una industria es potencialmente contaminante, un basural es potencialmente contaminante. Yo no quiero vivir al lado de un basural. Entonces, lo tomamos como en forma cualitativa. Entonces, la selección de las variables ya están, ahora hay que analizar los posibles valores de cada una de las variables. Lo más importante es que todas tienen unidades de medición distintas, que los valores máximos y mínimos de cada variable son diferentes y que cómo defino hasta dónde es apto y hasta dónde no es apta una variable. O sea, que son muy imprecisas cada una de ellas en definir un valor de corte de aptitud y no aptitud, ¿sí? Entonces, lo que se hace es transformar todos los valores de las variables a una unidad que sea medible y comparable para todas las variables. Entonces, la técnica de evaluación multicriterio primero es, no trabajo con un valor absoluto de decir hasta acá, o sea, tener 50% de los hogares con agua en red me están midiendo aptitud y tener 49% me está midiendo la no aptitud. O sea, no trabajo con mapas dicotómicos, o sea, no hay un corte de un valor, sino que trabajo con gradientes. Por ejemplo, ahí, si yo vivo a 10 cuadras de un basural y yo digo que 10 cuadras es suficiente para que el basural no me afecte, entonces, ¿qué pasa si yo vivo a 10 cuadras y 100 metros y 2 metros más? ¿Sí? ¿Me afecta o no me afecta? O si vivo a 900 metros, ¿me afecta o no me afecta? Entonces hay un gradiente de situación, hay un gradiente de probabilidad de lo que es más apto y lo que deja de ser menos apto. Cada una de las variables tomo el valor mínimo y el valor máximo, ¿sí? Y lo transformo a un valor de aptitud. Yo tengo que normalizar las variables, llevar el valor máximo al valor 1 o 100 y el valor mínimo al valor 0. Entonces, el rango de aptitud va a estar siempre entre 0 y 1. El valor mínimo de la variable y el valor máximo. Esto es en un análisis tradicional, dicotómico. Entonces, cuando hago un mapa de gradiente, yo tengo el valor mínimo y el máximo y una función que me va a estar transfiriendo los valores. Entonces va a haber una transición. Se hace la normalización con funciones que se llaman FUSI-CEP. Son conjuntos difusos. Para mostrarles, yo tengo el porcentaje de hogares. Esto sería el 10% de los hogares en un radio censal, hasta el 100%. Por supuesto que a medida que aumento el porcentaje de hogares en un territorio, el nivel de aptitud de ese territorio va a ser mayor, entonces es lineal. Esto es transformado y visto entonces en mapas a través de niveles de aptitud, ¿sí? Entonces cada una de las variables se transforma a niveles de aptitud comparable. Esta función la definimos en un grupo, supuestamente un grupo de expertos, diciendo que es directamente proporcional. Cuando empezamos a analizar con las amenazas, consideramos, buscando la bibliografía, un rango que hasta 500 metros de una industria considero que es todo no apto. A medida que me voy alejando un poco más, la aptitud empieza aumentar hasta llegado a un punto que sería casi los 1000 metros, o sea, las 10 cuadras, donde ya la industria no tendría ninguna afectación en la calidad
de vida de esa residencia. Entonces también se transforma, bueno, lo mismo para los basurales, cada una de las variables se analiza en función de la bibliografía que existe, ¿sí? Y entonces se hace, para cada variable se transforma y un mapa de adecuabilidad. Ahora, todos estos son variables que son factores, condicionantes. Lo que hemos considerado que hay una variable que es restrictiva, que es la zona de inundación. Entonces, la inundación en este caso toma valores 0,1 o 0,100, donde las zonas que son inundables, o sea, todas las zonas que están a 50 metros de un curso de agua por legislación o menor de 5 metros sobre el nivel del mar, no es habitable, o sea, no está legalmente aceptado que haya residencias. Entonces, eso actúa como sacabocado en el mapa final. Entonces, yo hasta ahora lo que hice es transformar todas las variables para que sean comparables. Pero hay un tema más, que no todas las variables tienen el mismo peso para definir la aptitud. O sea, yo puedo pensar que el agua de red es lo más importante para definir que un sitio sea habitable. O puedo pensar que estar en la cercanía de una amenaza de contaminación es más importante. Entonces, existe una técnica que es la técnica de Sati, donde se permite hacer comparaciones de a dos para definir cuál variable va a ser más importante. Por ejemplo, yo puedo ver si el agua, que es más importante que la cloaca, es igual o es menor para definir que un sitio sea apto. Es difícil. Y entonces, si el agua con respecto a tener energía eléctrica, ¿es más importante o es menos importante? Y así se va haciendo comparaciones de a dos. Y se genera una matriz. A partir de estos datos, uno va poniendo según decisiones qué le parece más importante. O sea, acá tenemos distintos criterios de intervención. Primero, en la selección de las variables. Dependiendo el grupo de variables que uno elija, va a ser el resultado. Después, las funciones de evaluación, las funciones para hacer el fuzzy set, para hacer los mapas, también son totalmente definidas por criterio, y en este caso también. Que yo defina que un factor es mucho más importante que otro, después tengo que tener un valor como si fuera una asociación que me está diciendo la consistencia de la asignación de los pesos. Yo esto lo puedo ir variando hasta tanto yo tenga un valor final que sea consistente, o sea que no puedo poner cualquier valor en forma indiscriminada. Tengo que ver que la asignación, por ejemplo, de agua con respecto a cloaca, en este caso, está considerado como igual, ¿sí? Y después, si yo considero estaciones de servicio con respecto a agua, cuando analizo agua con respecto a estaciones de servicio, tiene que ser recíproco. O sea, no le puedo dar distintos pesos. Esto que les cuento así es todo, digamos, lo que uno analiza, pero lo hace todos los programas, ¿sí? Esto se hizo con el Idrisi y se hizo con el ArcGIS. Bueno, entonces hasta ahora tenemos la identificación de variables, la transformación y los pesos de cada una de las variables. Y ahora hay que juntarlas para tener un único resultado. Entonces se hace directamente una suma, donde es el mapa y la ponderación que recién estábamos viendo. Con esto se obtiene un valor final, que es el valor de aptitud, ¿sí?, donde muestra en forma integral las 9 variables con una variable que es de restrictiva, que es el caso de la inundación, donde yo tengo los valores más bajos que me muestran las zonas rojas, que serían los lugares menos apropiados para residir, y las zonas verdes
son más apropiadas. Este es un modelo que estuvo pensado para zonas urbanas. Entonces, toda esta zona de la cuenca alta, que es más agropecuaria, hay que ajustarlo porque no, o sea, hay que recortarla porque no es, el modelo no toma los problemas de plaguicida, no toma los problemas que podrían estar más en zonas rurales. Este modelo lo que se usó es para hacer una estratificación epidemiológica, o sea, lo que se vio es que en las zonas rojas, en las zonas que son naranjas hasta amarillas, que serían no aptas, hay significativamente más cáncer, más problemas de diarrea y más problemas respiratorios en forma significativa que las zonas aptas. Entonces, este trabajo sirvió un poco para validar que las zonas que están sin servicios y cerca de las fuentes de contaminación realmente generan daño en la salud de la población. Bueno, creo que se haya entendido.